¿Cómo está la banda querida? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con Lunita. Hoy les voy a contar cómo no solamente volé por el aire, sino cómo vi unas bolas como las de las películas Poltergeist. ¿Usted qué dice, Luna? ¿Vamos? ¿Vamos? Dale. Nos encontrábamos con Camila en el barrio del Jardín Botánico. Un jardín botánico. Na cachoeira do Alto. Así más o menos se diría en portugués. En el jardín botánico, en la cachoeira, en la cascada del huerto. Bueno, nos encontramos con Camila, que me había venido a visitar a la ciudad de Río. Y nos fuimos a la cascada, nos fuimos a una cascada, pasar el día. Eran las 4:30 de un solazo, hacía un calor, el sol estaba ahí pleno, hermoso. De un segundo al otro, se vino la noche. Entonces, vamos a ubicarnos a partir del Cristo Redentor. Cristo Redentor, todo ese cerro lleno de selva que siempre se ve en las fotos, ese cerro verde, todo ese cerro verde, todo ese mato que está ahí abajo, es el Parque Nacional Tijuca. Al Parque Nacional Tijuca puedes entrar por el barrio de Santa Teresa o puedes entrar por el barrio del Jardín Botánico. Un jardín botánico. Ahí te tomás un ómnibus de Botafogo, de donde te encuentres, ahí de la zona de las playas, y ahí pasa el bondi. Yo me lo tomaba en la avenida Mem de Sa, en la Lapa, porque vivía en la Lapa. Yo vivía en la Lapa de Río de Janeiro, que era parte del barrio histórico colonial donde se encuentran los arcos de la Lapa. Bueno, la cosa, bondi desde la avenida Mem de Sa, bajamos en el barrio Jardín Botánico, atravesamos unas cuadras dentro del Jardín Botánico. Cuando entras en el Parque Nacional Tijuca, te queda 1 kilómetro de calle pavimentada, rodeada de un auténtico bosque de Jaca Fruit. Bueno, seguramente conocen la Jaca Fruit. La Jaca Fruit es grande, así es como una sandía, y pesado como una sandía. Te cae uno de esos en la cabeza, te parte el cuello mínimo. Es como que te caiga un coco o peor. Entonces les resumo el camino desde la entrada del Parque Nacional Tijuca hacia la cascada del Orto. Es un bosque de Jaca Fruit, es un lugar súper mágico. Es 1 kilómetro en este pavimento y a la derecha sale un camino que sube el cerro, que te lleva a una parte muy rocosa en la que hay una pared de roca que tiene unos aros. Por esos aros pasan unas cadenas que están así pegadas a la pared de roca. Y en el piso sí puedes pasar, pero tienes un risco al lado. Tienes una parte tipo de 60 centímetros donde caminas y te vienes agarrado de las cadenas, ¿no? Subes este camino, que son unos 15 minutos, 20 subiendo. Llegas a esta parte de las cadenas y bajas hasta que te encuentras con el río y la cascada. Ese es un resumen del camino de ida. Les aclaro desde antes, este camino no es un camino para avanzados. No es término medio ni un camino fácil para turistas, no, eso es para gente que tiene que trepar, no tiene miedo de las alturas ni nada de eso. Y bueno, Camila, mi amiga, era medio así, más citadina que yo soy más trepador, más así aventurero. Pero ella es un poco más citadina, pero se la aguanta. Camila es una guerrera, así la admiro, ¿no? Bueno, saludo para Camila ahí, espero que me mandes el video, Camila. Bueno, la cosa que nos encontrábamos en la cascada, se vino la noche, se vino unas nubes totalmente negras que hicieron el día, se convirtió en la noche. Bueno, yo percatado de la tormenta, le digo a Camila, vamos, porque mirá, se vino la lluvia. Bueno, sí, pero dame 5 minutos, que me quiero cambiar la ropa mojada por la ropa seca. Pero claro, obvio, Camila, ahí estamos, ahí te espero. Y les voy a decir una cosa con ese te espero. Estos 5 minutos que estuvimos ahí fueron los que nos salvaron la vida. ¿Saben por qué? Porque el peligro que se viene a partir desde ahora, cualquier decisión que vos tuvieras, ya sea quedarte parado, caminar, trepar, correr o lo que sea, iba a decidir si ibas a morir o si ibas a vivir. Bueno, ahí comenzamos la trepadera. Me pongo así con esta cara porque
caía tanta agua, empezó la lluvia, ¿no? Pero caía tanta agua que tu visibilidad se resumía a 1,5 metros. Atrás de ese 1,5 metros, todo era sombras y cosas difusas que uno no sabía lo que era. Sabíamos que había árboles y que había piedras y que había un camino con raíces y que teníamos que atravesar, sortear la parte de las cadenas y subir y bajar, llegar hasta la parte pavimentada y correr hasta el barrio del Jardín Botánico y ahí después tomar el bus, que era lo que nos iba a salvar la vida. Comenzamos la trepadera, llegamos a la parte de las cadenas, Camila trepando, una maestra. Camila, te admiro un montón cómo trepaste esas cadenas, porque yo sé que te da miedo las alturas. Me acuerdo una vez que tuvimos que saltar un tren y no pudimos saltar un tren porque te dio miedo, y esta vez saltaste. Impresionante, Camila, cómo salvamos, salimos sin un rasguño ese día. Gente, les voy a adelantar una cosa, ahí les dejo la noticia. Acá está, no sé si salió grande o pequeña. Ese día, gente, se fueron al cielo 12 personas. Por eso les digo, cualquier decisión que nosotros tomamos a partir de esos momentos era morir o vivir. Pasamos la parte de las cadenas, llegamos al alto del cerro y había que bajar ese camino de tierra que les había dicho al principio, pero en sentido contrario, o sea, bajando, pero se había convertido en un auténtico río o arroyo que bajaba lleno de barro, gente. O sea, era lo más fácil era poner el culo en el barro y bajar resbalándose tipo culopatín como si estuvieras en la nieve, pero en un tobogán. Bueno, bajamos milagrosamente, no nos pasó nada. Yo hasta me cagué de risa, fue divertido. Para mí ese momento era una aventura, yo no tenía dimensión de lo que pasaba en ese momento. No es verdad. ¿Acaso eres tonto? Hasta que vi que Camila empezó a gritar. Camila gritaba. ¡Guau, guau! Camila gritaba. Camila, ¿qué te pasa? Agustín, mirá para arriba. Miro para arriba y veo rayos que atravesaban las copas, que corrían horizontalmente por encima de la copa de los árboles de Jaca Fruit. Y ahí, boom, cayó un rayo a 50 metros nuestro, cayó otro rayo por allá. Y cada rayo era una explosión tan grande que te aturdía. Gente, pongo esta cara porque intento transmitirles lo que sentíamos con cada explosión. Te aturdía. Y encima que no tenías visibilidad. Y había relámpagos constantes casi. Había tantos relámpagos que esa pared de agua que yo les decía, que estaba a 1,5 metros, era una pared blanca, que mucho del tiempo transcurrido era en una luz que emanaban los relámpagos. Estábamos pasando un tifón que hasta un periodista por allá dijo que lo había predicho Nostradamus, que no sé qué. Fíjense esto, un rayo alcanzó al Cristo Redentor de Río de Janeiro, el monumento más emblemático de Brasil, y dañó el tercer dedo de su mano derecha. Pero estábamos pasando un auténtico tifón espontáneo. Pasó de un segundo al otro. Bueno, ahora banda les voy a contar la parte intermedia, porque la final es donde viene el éxtasis. Bueno, gente, cuando teníamos que atravesar ese kilómetro de pavimento, que los árboles de Jaca Fruit, muchos habían caído sobre el camino ya y teníamos que ir sorteándolos. O sea que estamos también no solo en el riesgo que nos caiga una yaca en la cabeza, sino que nos caiga un árbol encima. Entonces, no te podías quedar quieto porque te caía un rayo, o te caía un árbol, o te caía una Jaca Fruit, o algo te pasaba. No te podías quedar quieto. Para mí la consigna era correr, 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 no parar, llegar al ómnibus y sobrevivir. Porque yo en ese momento, cuando vi los rayos horizontales, tomé conciencia de lo que estábamos viviendo, era algo realmente peligroso. Entonces, la cosa, gente, me emociono, gente, porque ese día, como les digo, se fueron 12 personas al cielo. Milagrosamente conseguimos pasar la parte de las Jaca Fruits, de los árboles. Corrimos, en esa parte que vamos corriendo, Camila me dice: che, tenemos muchas cámaras, tenemos los teléfonos. Teníamos teléfonos así, sin Nokia, así 1100, eran teléfonos antiguos. Nos va a caer un rayo encima, decía. Bueno, vamos a ponerlos en una bolsa y lo dejamos ahí y venimos otro día. Y yo dije, no, si nos va a caer, nos va a caer, no, pa. Descartamos esa idea y seguimos corriendo. Llegamos a la salida del Parque Nacional y nos encontramos con el primer poste de luz. Todavía había luz, ¿no? Ahí como que yo creo que la lluvia amainó un poco. Porque ahí teníamos mucha más visión, ahora que lo recuerdo. La cosa, que ese primer poste de luz, gente, tenía un cable que se había caído, y que tocaba el piso, que estaba mojado y tiraba chispas.
y no había parte seca, caía tanta agua que no había forma de no atravesar esa parte. Encima nosotros teníamos un árbol viejísimo de jackfruit que ya se estaba empezando a caer a pedazos, pedacitos se estaban empezando a caer al lado nuestro. Imagínense como la película Twister, cualquier momento te podía caer algo encima, al poner algún ejemplo cinematográfico, porque es muy difícil vivir este tipo de cosas. Ahora les voy a contar un poquito más. Esta es la primera parte, la parte en donde empieza el peligro y lo surreal, porque pasaron cosas surreales, irreales. Entonces, cuando nos encontramos con este poste de luz que tenía ese cable que tiraba chispas en el suelo y estaba todo mojado, era el único lugar por donde podíamos pasar, Camila ahí sí le agarró un pánico así, como que se puso dura y me soltó la mano, porque yo quería avanzar. Veníamos corriendo, yo la agarré de la mano a Camila porque no quería soltarla, vamos, porque yo pensé en un momento que le podía dar un miedo fuerte y que se quiera quedar, que no tenga fuerza para seguir, ¿no? Porque está cabrón, gente. Lo que estábamos viviendo, la confusión que se sentía en el aire y el sentido del peligro, era la primera vez en mi vida que yo lo había sentido. Nunca había sentido peligro así real en la vida. Bueno, sí, quizás sí, pero ya les voy a contar, son las historias que he pasado. Bueno, la cosa es que Camila me suelta la mano y yo digo, bueno, o salto esa parte que está menos mojada, paso por ahí, o paso ahí porque ya se nos va a caer este árbol encima. Entonces voy corriendo, chac, y salto, ¿no? Pum, y paso la parte del cable que estaba electrificado y no pasó nada. Pum, paso la parte electrificada y Camila se agarra de valor y salta, pum. Entonces seguimos corriendo y me dice, no, Agustín, metamos adentro de una casa, toquemos una puerta. ¡Con permiso! Y te digo la verdad, en la ciudad de Río de Janeiro, dudo que alguien te abra la puerta en la noche, en una tormenta. No sé, perdón, pueblo carioca, hermoso, pero sí, es una ciudad muy insegura, gente. Descarté esa idea totalmente, le digo, no, Camila, tenemos que llegar a la parada del ómnibus y tomar el ómnibus que nos lleva a Copacabana. Bueno, Camila dijo, sí, vamos, ta. Y ahora, gente, les voy a contar algo que nos pasó, que no les encuentro en explicación. Porque yo no la encuentro. Vamos a dar una reflexión, pero lo que yo les voy a contar ahora, para mí, no tiene explicación. Se los voy a explicar así. ¡Qué reflexión, Aristóteles! Soy Camila, este es el piso. Veníamos corriendo desesperadamente de la mano. Veníamos corriendo, y en un momento vino un viento. Yo le digo una cosa, porque hubo algo que hizo nuestro cuerpo y haga esto. O sea, veníamos corriendo y pasó esto. Nos levantamos del piso y algo nos movió para adelante y nos volvió a dejar en el piso. Medio segundo, calculo yo. No sé, no le puedo poner tiempo a eso. Lo que sí sé que fue rápido, pero no le puedo poner tiempo a eso, porque del momento que despegamos del aire hasta que pusimos los pies en la tierra, se cortó la luz. Estábamos con la luz de la calle, ¿entienden? Estábamos con la luz de la calle. Voy a mover un poco esta luz porque sé que me está dando mal. Entonces, estábamos con la luz de la calle. Y en ese momento que nuestros pies se elevaron de la tierra, que fueron centímetros, no volamos, fueron centímetros, se cortó la luz. O sea que hicimos tac, se cortó la luz y cuando pusimos los pies en la tierra otra vez, volvió la luz. Yo en ese momento no tomé mucha conciencia de lo que había pasado, porque yo estaba desesperado por sobrevivir. Yo quería sobrevivir, no me importaba lo que pasaba. Por más que venga, que se me aparezca un extraterrestre adelante, yo iba a seguir corriendo a sobrevivir, no me importaba lo que pasaba. Salvo a Camila, obviamente, ¿no? Lo que me pasaba a mí, lo que pasaba con Camila. Yo conocía palmo a palmo esa calle, porque había ido ahí como muchas 10, 15 veces, porque después de trabajar me iba para la cascada, ¿no? A gozar, ¿no? Entonces yo sabía que después de esa partecita, donde veníamos corriendo, había una bajadita, una curvita, donde había un árbol de yaca súper grande. Te estoy hablando de un árbol de yaca de unos 3-4 metros de diámetro, de espesor de su tronco. Una bajadita que unía a una calle, que ahí era donde estaba la parada del bus. Corriendo desesperados, ya así había pasado buena parte de la correría que veníamos viviendo. Y bueno, atravesamos esa bajadita que les digo,
por el costado del árbol de yaca, que enfrente había una tienda, me acuerdo. Y ahí estaba la parada del bus, pero yo no me acordaba de la parada del bus. Yo sé que había que seguir corriendo para adelante hasta encontrar al bus, porque no se podía pensar mucho, gente. Y había que correr para adelante, era tipo animal la cosa. Entonces, esta parte se la voy a explicar bien porque esta es el éxtasis del momento de esta historia. Veníamos corriendo con Camila de la mano y pasó exactamente lo mismo de antes. Veníamos corriendo y vino un viento, no sé, algo. Yo le digo viento porque sentí una fuerza como que si... porque si viene un viento, como que te bota, ¿no? Te tira. Esto era una mano, era como una especie de mano que te empujaba, ¿entendés? No era algo que te tiraba, no era un viento, uy, viste, viene un viento de adelante y ¡buf! Te tumba. O viene un viento de atrás y ay, tú vas para adelante, ¿no? Es como que tiene esa mecánica, ¿no? Este era... ¿no? Era como una fuerza magnética. Eso fue magnetismo. Entonces, el fenómeno que yo les voy a explicar ahora fue puro magnetismo. Si yo les hablo de electromagnetismo, me estoy olvidando de lo que es la teoría de la gravedad. O no sé si se mezclan. Entonces, yo lo voy a explicar desde mi perspectiva de no haber estudiado ciencia, ¿no? Pero sé que existe la fuerza de la gravedad. Pero ese día yo lo pongo en duda porque ¿qué fue lo que pasó? Entonces, lo voy a explicar otra vez. Veníamos corriendo, pero esta vez fue más largo. Veníamos corriendo y esa mano que les explico, ese viento que nos movió, nos levantó en el aire y desde aquí hasta aquí, yo le calculo que fueron unos 4 metros y medio, unos 5 metros, calculales. De ese momento que levitamos, volamos, no sé, que nos empujaron, que pasó eso hasta que llegamos acá, ese trayecto que fue más largo, y si le pongo medio segundo, también no le puedo poner tiempo, se cortó la luz. Sí había luz, pero desde que hicimos tac, se corta, pum, vuelve la luz. Pero ¿saben lo que pasó en ese momento? Imagínense la perspectiva desde mi visión, que vengo corriendo y voy mirando para adelante, y por mi costado, flotando, nos atraviesan elementos. Nos atravesó un pedazo de corteza de árbol, he visto una rama, he visto no sé si una yaca entera, pero he visto pedazos de fruta. ¿Y saben lo que había? Había tanta agua que nos atravesaron unas bolas. ¿Se acuerdan de la película Poltergeist? Que unas bolas que iban ahí, que tenían como una especie de colea pequeñita. Exactamente lo mismo, nos atravesaron como 3, así. Pero yo las califiqué en ese momento como bolas de agua que se habían formado por eso, que ese viento que nos estaba moviendo, que el agua actuaba de esa forma ante esa fuerza que nos estaba moviendo, ¿no? No, gente, fue impresionante. Yo en ese momento obviamente no me impresioné tanto, todo era vorágine, todo pasaba muy rápido, ¿no? La cosa es que cuando pusimos los pies en la tierra, volvió la luz y mi amiga se agarró de unas rejas y ahí sí colapsó emocionalmente. ¡Guau! Empezó a gritar así y yo recuerdo que estaba de hawaianas, estaba de chanclas. Y a mí se me sale una chancla y se me va por el pequeño río que se había formado a la mitad de la calle. Y voy corriendo por la chancla y cuando vuelvo agarro la chancla, así me iba a perder mi chancla, ¿no? Mi amiga colapsó emocionalmente, entonces yo voy a agarrarla, la voy a contener. Entonces estoy así agarrándola del brazo y empiezo a mirar hacia mi alrededor, ¿no? Porque ya estamos en la parada de luz, gente. ¿Dónde está luz? Decía. No puede ser. Entonces veo no se veía mucho, caía mucha lluvia todavía, y veo entre la lluvia una persona que me decía así, que me hacía señas. 2 personas que me hacían señas. Porque nos habían visto que habíamos pasado por algo, ¿no? Que estamos en una tribulación ahí. Entonces mirá, la tienda, la gente está ahí. Camila, vamos. Mirá, la gente está en la tienda, vamos ahí. Nos fuimos a la tienda. Cuando nos miramos cara a cara, estábamos blancos. Todo el bronceado de vivir en Río de Janeiro se nos había ido en un segundo. Estábamos blancos, gente, blancos, de estar mojados
y que nos dé el viento todo el tiempo y el estrés y apretar los dientes y correr y saltar y trepar. No podíamos creer lo que nos había pasado. Nos miramos así, nos dimos un abrazo y ahí que hay un par de refugiados. Entonces empiezan a mirar por donde habíamos transitado nosotros, ¿no? Bajaba tanta agua del cerro que yo pensé que se venía el cerro abajo, como la tragedia que pasó en Guayas, allá en Venezuela, al otro lado del cerro de Caracas. Fue una tragedia. Bueno, la cosa, gente, que caía tanta agua del cerro que se había formado un río en la calle y ya se estaba empezando a llevar uno de los autos que estaba estacionado. Era todo muy trágico, era tipo tragedia. Yo dije, uy, voy a asomarme a ver qué pasó, cómo quedó el lugar que nos llevó ese viento, ¿no? Miro así y se me cayó el maxilar. Todos los maxilares que puedas imaginarte de tu vida se me cayeron, gente. Se me cayó el triple cuadri no sé cuánto maxilar inferior. El lugar donde habíamos levitado, se había caído el árbol de yaca centenario. Ese viento nos salvó de que el árbol se nos caiga encima, porque cuando yo pasé corriendo estaba el árbol. Cuando dimos la vueltita estaba el árbol todavía, y cuando empezamos a correr, que nos levantó ese viento, fue a los 5 metros de ese árbol. Y entonces todas las cosas que yo vi, que vimos con Camila, que nos atravesaron flotando como si fuera en la película Twister, ¿se acuerdan que las cosas flotaban? Bueno, exactamente igual. Estaba todo el árbol caído en ese mismo lugar donde nosotros habíamos flotado. Ese viento nos salvó la vida, gente. Cuántas cosas que pensar, ¿no? Me emocioné ya. Bueno, la cosa que, para resumir, otra vez les muestro la noticia. ¿Cuántos cayeron? Cayeron 40.000 rayos, murieron 12 personas y el Corcovado, el Cristo Redentor, perdió un dedo de la mano derecha, gente. Mi gente, perdió un dedo de la mano derecha. Y con Camila y yo sobrevivimos. No, fue impresionante. Bueno, después que vuelvo y que veo esta cosa loquísima, que veo el lugar donde había caído el árbol, alguien grita: está el ómnibus a 3 cuadras para abajo, en la calle de abajo. ¿Cómo? Ni lo pensamos, corremos, vámonos de acá que se va a unir a la montaña abajo. Gente, corrimos 3 cuadras, subimos al ómnibus, nos sentamos, rapidísimo bajando por el barrio del Jardín Botánico. Cuando llegó a la playa de Copacabana, el cielo estaba estrellado, anda, no había nada, estaba todo seco. Fue una tormenta que envolvió solo esa parte del Cristo Redentor y donde estábamos nosotros. O sea, imagínense todo eso en miniatura. La ciudad de Río de Janeiro, el Cristo Redentor, el cerro que alberga el Cristo Redentor, el Cristo y todo alrededor, como los dibujitos animados, una nube negra dando vueltas, tirándole rayos y así como si fuera un huracán ahí adentro, pero solo ahí, gente. No, fue impresionante. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Así fue como sobrevivimos con Camila. Nos vemos en la próxima.